noches. Bienvenidos a la hora clave. Buenas noches, Mati. Buenas noches, Manuel. Bueno, la lucha contra las epidemias en Venezuela es un tema que ha sido larga vigente, y en ¿no? muchos tramos muy exitosa. El Papa emérito Benedicto XVI, en su primer mensaje navideño Urbi et Orbe, al comienzo de su pontificado, exhortaba con estas palabras: solo con una humanidad unida podrá afrontar tantas amenazas actuales como el terrorismo, la pobreza y la proliferación de armas, las epidemias y la degradación del medio ambiente. Eminentes médicos como Racetti, Risque, José Gregorio Hernández y el sabio Rangel lucharon contra muchas enfermedades que azotaron a la Venezuela de su época. Dos de estas enfermedades, que cobraron muchas vidas en nuestro país, fueron la llamada gripe española y la peste bubónica. En Venezuela existe un trabajo realizado por Juan José Rodríguez y documentado por el libro Historia Fundamental de Venezuela, de José Luis Salcedo Bastardo, que describe muy bien las vicisitudes que tuvo que padecer nuestro país cuando las epidemias tocaron esta tierra y lo que tuvo que enfrentar profesionalmente aquel grupo de forzados médicos para combatirla, como fue el caso de la epidemia llamada gripe española. Muchos factores en Venezuela, tanto interna como externamente, favorecieron las apariciones de las distintas epidemias que azotaron y asolaron al país en su historia. Aparte de las epidemias de las guerras en sus distintas etapas, estas otras, causadas por enfermedades, hundieron a la nación en un abismo del cual poco a poco ha ido saliendo a flote. En 1580 arribó a Caraballeda, en el litoral, en lo que se llamó el departamento Vargas, un navío de origen portugués procedente de Guinea. Con este navío entró por esa parte central del país la terrible viruela para convertirse en una verdadera pandemia. En la estructura del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social antiguo, hoy Ministerio del Poder Popular para la Salud, había una gran virtud en todos esos años, que lo que era la División de Epidemiología, hoy Dirección de Epidemiología, era un equipo eminentemente técnico. Cada persona podía tener el criterio político que quisiera. Podían ser rojos, verdes, amarillos, azules, pero se respetaba la parte técnica. Eso sucedió en todas esas etapas y, por supuesto, el abordaje que se hacía a los problemas epidémicos que se presentaban, que sí es verdad, se presentaron epidemias, ¿verdad? Por ejemplo, hubo epidemia de fiebre tifoidea hace unos cuantos años, pero el equipo abordaba el problema bajo criterios técnicos y suministrando la información en forma clara, breve y precisa, para que los niveles superiores pudieran tomar decisiones para abordar el problema. Venezuela era el único país de Latinoamérica que no había hecho una gran vacunación masiva de sarampión, por razones obvias, porque siempre era el problema que si había dinero o no había dinero, ¿verdad? En eso hubo un cambio de gobierno y el doctor Walter fue nombrado ministro y me dijo que él quería hacer la vacunación de sarampión. Hicimos la vacunación. A los 15 días teníamos el 89% de la vacunación inmunizada contra la vacuna del sarampión. Por supuesto, cuando terminamos el tiempo completo, la cobertura del país fue del 99, prácticamente al 100%. Otra epidemia que causó muchos daños al país fue el cólera morbo, cuyo origen se cree fue en el río Ganges, en la India. Penetró al país por la parte oriental el 9 de septiembre de 1854. Viajó esta epidemia en el vapor Integridad, el cual llegó a la población de Barrancas, procedente de la isla de Trinidad. Ya tenía declarados a bordo 15 casos. Miles de muertos dejó esa epidemia. La vida pública y política del año 1855 se vio paralizada a causa del mal. En algunas zonas la epidemia literalmente diezmó a la población. Venezuela realmente era un país enlutado a causa de todas estas enfermedades. En la capital del estado, Falcón, Coro, apareció en 1856 la fiebre amarilla, atacando a todas las poblaciones del estado. Para 1860, en la ciudad de Barquisimeto, ya se había llevado 223 personas. La ciudad de Caracas tampoco pudo estar libre de esta pandemia en el año de 1868, ofreciendo una cifra de fallecidos bastante alta.
Un país asolado por las distintas guerras, con ausencia de higiene, una desnutrición galopante, la falta de agua potable, la miseria y malos hábitos de la población colaboraron a que los pequeños cayeran víctimas de todos los males que se originaban o que se originan cuando no hay políticas dedicadas a salvaguardar la salud de sus habitantes. La toferina, terrible flagelo, aparece en Caracas en el año 1852, ocasionando un total de 1.300 criaturas fallecidas. En el vecino puerto de La Guaira, a finales del año 1908, se desató la peste bubónica. Sus portadoras eran las ratas, quienes la esparcieron por toda la región porteña, extendiéndose a la ciudad capital, sembrando el pánico y el terror. Un médico alertó sobre el mal que estaba cundiendo en Caracas y por dar esa alerta fue hecho preso en la Rotunda, acusado de crear pánico en contra del régimen corrupto de Cipriano Castro. En 1918 llegó la gripe española y se llevó 25.000 vidas, pero la enfermedad más extendida e importante en Venezuela es la malaria o paludismo. Probablemente estaba en América o quizá llegó con los conquistadores, pero el caso es que llegó a ocupar un importante puesto entre los males epidémicos. Durante todo el siglo XIX y parte del XX causó estragos en el país, al igual que la gastroenteritis. ¿Qué saben los venezolanos de estas epidemias y la titánica lucha que se libró contra ellas por verdaderos apóstoles de la salud pública? Vamos a la calle y luego estaremos conversando con el expresidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, Francisco Valeri. Claro que sí. Ahorita no. ¿Qué recuerdas? Oye, mira, muchas enfermedades que a veces ha habido en el país y se ha podido resolver. Bueno, oí algo ya sobre los avances que se hicieron con malariología, la lucha contra lo que venía siendo el más de Chaga, contra el chispo, toda la campaña de fumigación y rociamiento que se hacía en toda la, vamos a decir, en toda la zona caserío, en los pueblos, y aquí mismo las vacunas y todo lo que se hacía en contra de las enfermedades que eran de transmisión por los insectos, por la plaga, por todo esto, pues, y las aguas contaminadas que se embaularon y ayudó mucho, pues todo el trabajo que hizo el doctor Gabaldón en la creación de la malariología y todo esto. Pues. Bueno, realmente muy poco. Lo que conoce todo el mundo es el avance que se hicieron, por ejemplo, con la lucha contra la malaria, pero hasta ahí. Es que no hubo epidemias, se pararon a tiempo. Las epidemias las tenemos ahorita, mi amor. Bueno, mira, en el pasado, entonces por lo menos hablemos 1992, yo tenía 7 años, yo vivía en ese momento en Guatire, La Rosa, primer brote de dengue en Venezuela, habían camiones pasando a fumigar cada rato, se adquirieron los camiones, se adquirió el gas. De ahí para acá no te puedo decir más nada. Pero... Bueno, la verdad no, en el pasado no creo y ahora pues tampoco.